No se alcanza. Sí se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ya. Hola. ¿Cuál es mi idea de hoy? Hoy día quiero hacerles un esquema del Código Tributario y un esquema de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Quiero que por lo menos logremos terminar este semestre con esas nociones básicas en su cabeza. Y después vamos a hacer otra clase donde vamos a hacer el esquema de la Ley de Impuestos a la Renta. Entonces, esas son las materias que vamos a ver. Ya. El Código Tributario. Lo vamos a ver, insisto, en media hora o 2 horas, después vamos a hacer un break y volver. Antes de contarles primero que todo, de que antes que ocurriera todo lo que ha ocurrido en este país durante los últimos 2 meses, existe un proyecto de ley que se está tramitando hoy día en el Congreso donde reformaba el Código Tributario de manera sustancial. Había un proyecto sobre modernización y simplificación de las leyes tributarias, que de simplificación no tenía nada. Era un proyecto que modifica sustancialmente nuestro ordenamiento jurídico tributario. Yo ando, por ejemplo, ahí con solo la modificación que compete al código y en textos comparados son casi 200 páginas, solo en lo que compete al código tributario. Insisto, en texto comparado, así que deben ser unas 80 páginas de modificación. Para que tengan una noción de la cantidad que se modifica. El código tributario es un código chico, tiene 200 artículos. Y la modificación era sustancial. Ahora, a raíz de todas las protestas y de todo lo que ha pasado, hoy día está suspendida esta tramitación. Pero da la sensación de que una vez que se recobre la calma, estas modificaciones van a ser aceptadas, muchas de ellas. Porque efectivamente lo que hacen esas modificaciones es actualizar el código tributario. Por ejemplo, estableciendo como una cuestión básica que los actos administrativos deben ser fundados, cosa que no estaba en el Código Tributario. Dos, introduciendo una serie de mecanismos de fiscalización que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Tres, introduciendo una serie de procedimientos que no existían, procedimientos administrativos. ¿Ok? Entonces hay un conjunto de modificación que no tiene que ver con el sistema tributario en sí mismo, de qué impuestos se pagan finalmente, quiénes soportan esos impuestos, sino que tiene que ver con normas adjetivas. Y ese conjunto normativo en su mayoría estaba siendo acordado por la mayoría de nuestros representantes en la Cámara de Diputados y Senadores. No había tanto problema respecto a esto. Había uno solo que era la norma anti-elusión, que se modificaba. Pero al parecer el consenso es que no se va a tocar esa norma anti-elusión. Va a quedar exactamente como estaba antes de la reforma. Yo creo que tiene varios errores que podrían retocarse, digamos, pero va a quedar del mismo modo. Pero todo el resto
da la sensación de que se va a modificar. Entonces, yo voy a tratar de comentarles cuáles son estas nuevas regulaciones que vienen ordenadamente, insisto. Lo que quiero es estructurarle en su cabeza el código tributario. No puedo pretender más, lamentablemente. ¿Ya? Veamos entonces. Lo primero, el código tributario, primera idea básica, no regula ningún impuesto. No regula ningún impuesto. Solo contiene normas adjetivas. Específicamente, normas que regulan el derecho administrativo tributario, dos, el derecho penal tributario e infraccional, penal e infraccional, tres, el derecho procesal tributario. ¿Ok? Pero no contiene en sí ninguna regulación de obligaciones tributarias. Ya. Primera cosa. Bien. Vamos al derecho administrativo tributario. Vamos al derecho administrativo tributario. En el derecho administrativo tributario se regulan, primero que todo, los órganos que participan en la relación jurídica entre los representantes del Estado y los contribuyentes. Y ahí nos encontramos con dos grandes entidades, el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República. El Servicio de Impuestos Internos, dice el Código Tributario y la Ley Orgánica del mismo servicio, que tiene dos funciones principales. Dos. La de fiscalizar. ¿Qué fiscaliza? El debido y oportuno cumplimiento. El debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias. El debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias y del conjunto de deberes y provisiones anexas a la misma. Y el conjunto de deberes y provisiones anexas a la misma. Entonces, lo primero es fiscalizar. Ellos hablan de cumplimiento de las normas tributarias. Cumplimiento de las normas tributarias. Lo simplifican en esa frase. Bien. Y lo segundo es aplicar. 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 ¿Qué deben aplicar? Las normas tributarias. Como ustedes deben saber ya en cuarto año de Derecho, la aplicación sucede en el momento que se junta realidad y derecho. Al momento que se junta realidad y derecho, el derecho impone consecuencias.
Y esas consecuencias se traducen en conductas que debemos realizar. En conductas que debemos realizar. Bueno, ¿quién aplica las normas tributarias a través de actos administrativos? Es decir, manifestaciones de voluntad que afectan a un determinado contribuyente o a un grupo de contribuyentes, es el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ok? Vamos a ver después cómo aplica y cómo fiscaliza el Servicio de Impuestos Internos. Luego, tenemos a la tesorería. La tesorería tiene por finalidad recaudar y cobrar las acreencias fiscales. Recaudar y cobrar las acreencias fiscales. No se mete mucho con la obligación tributaria, si ustedes quieren, la tesorería. La tesorería simplemente recibe los pagos y cobra lo que dice que tiene que cobrar. ¿Quién normalmente le dice a la tesorería lo que debe cobrar? El Servicio de Impuestos Internos. Hay otras acreencias que también cobra la tesorería. La inspección del trabajo, algunas deudas que se puede tener con el fisco por distintas razones, etc. Eso. Y por otro lado, tenemos a los contribuyentes. Tenemos a los contribuyentes. Entonces, la primera pregunta es, ¿quiénes son contribuyentes? Para el Código Tributario. Y eso el Código Tributario lo define en el artículo 8. Pero para efecto nosotros vamos a entender a cualquiera persona natural o jurídica o cualquier entidad, entre paréntesis, sin personalidad jurídica, que pueda producir los hechos que están grabados por la ley. ¿Ok? En los contribuyentes ya sabemos, porque eso lo alcanzamos a ver, que hay distintos tipos de contribuyentes, pero en general acá hablamos de personas naturales, hablamos de personas jurídicas, sean con o sin fines de lucro, y cuando hablamos de entidades nos referimos a ciertas, comillas, organizaciones que el derecho común no le otorga la calidad de persona moral. Simplemente estima que es una reunión de personas. Bueno, para el derecho tributario esa reunión de personas sí tienen la característica de ser, comillas, un sujeto, pero es solo para efectos de impuestos. Ejemplo, una comunidad hereditaria. Una comunidad hereditaria. Los contadores dicen, ¿tiene RUT o no tiene RUT? ¿Puede una comunidad hereditaria tener RUT? Tiene RUT. ¿Y qué pasa si es contribuyente?
Cada root es un contribuyente. Independiente de su forma, su organización, independiente de lo que es jurídicamente, etc. Yep. Okay. Entonces tenemos los contribuyentes. Ahora, para que los órganos del Estado puedan actuar, la ley les otorga un conjunto de facultades. Un conjunto de facultades. Y señala la ley a la vez cómo deben ejercerse esas facultades, esos poderes. ¿Ok? Entonces, en la función encomendada, la ley le entrega una serie de herramientas, una serie de facultades, y a la vez les dice cómo deben ejercer esas facultades. Y además dice por quién o quién es el que debe ejercer esa facultad. ¿Le suena esto lo que estamos hablando? Principio de legalidad. Acá no es otra cosa que aplicar el principio de legalidad a esta situación concreta. ¿Ya? Por otro lado, tenemos al contribuyente. Y el contribuyente, la ley también le entrega primero un conjunto de derechos. Comentario relacionado con la reforma, les voy a puntualizar. Actualmente el Código Tributario en el artículo 8 bis contiene lo que se denominan los derechos de los contribuyentes, que es como algo más bien formal, casi simpático. Por ejemplo, que no me puedan pedir 2 veces los mismos documentos, por ejemplo, que me tengan que tratar muy bien, que tengan que ser respetuosos, que una vez finalizados los procesos me devuelvan los documentos, ese tipo de derechos. Como digo, son derechos, comillas, casi de normas de trato social. Es lo que uno espera en cualquier relación cordial que uno tenga con una persona. No es mucho. Bueno, la reforma que se está tramitando sí instala un conjunto de derechos. Se instala el conjunto de derechos importante. Tiene 18 números nuevos, un nuevo artículo 8. Y cada uno de esos tiene a la vez situaciones, que principalmente no es otra cosa que reconocer el principio de legalidad en materia tributaria. Como decir, como que si fiscalizan al contribuyente, esto es un procedimiento, y que ese procedimiento tiene que cumplir con etapas, y que esa etapa tiene que incluir la bilateralidad, la economía procesal, etcétera, que tiene que iniciarse y que tiene que terminarse formalmente. De esos derechos estamos hablando. Entonces lo que hace es reconocer, a mi juicio, algo que estaba en déficit en la legislación y que de alguna manera la jurisprudencia ya lo estaba aplicando. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Entienden? Ya. Pero también le impone al contribuyente un conjunto de deberes
y un conjunto de provisiones. Y frente al incumplimiento de estos deberes y provisiones, las sanciones correspondientes. Ya. Por otro lado, para que se conecten el contribuyente con estos órganos, tiene que haber un sistema de comunicación. ¿Y cuál es el sistema de comunicación entre unos y otros? ¿Cuál es el nombre de la manera como nos comunicamos? Mediante notificaciones. Entonces existe toda una regulación de las vías de comunicación que formalmente se llaman notificaciones. Podemos incluir también la comparecencia. Ya. ¿Ok? ¿Estamos? Entendido esto entonces, que tenemos unos órganos del Estado que tienen por finalidad realizar, aplicar las normas tributarias, y la tesorería que tiene por finalidad recaudar y cobrar. Y por otro lado, que tenemos un contribuyente, vamos a ver genéricamente, en un ratito, cuáles son primero, los deberes del contribuyente, ¿ya? Y frente a eso después vamos a ver cuáles son los derechos hoy día. Bueno, les voy a decir un par de derechos y de los contribuyentes, y después deberes y derechos de los contribuyentes, y por otro lado vamos a ver cuáles son las facultades que tienen estos órganos y cómo ellos fiscalizan, sobre todo el Servicio de Impuesto Interno, y cómo ellos aplican. Corto, insisto, la idea es que se queden con un esquema. Si alguna vez necesitan entrar, pueden hacerlo a las normas respectivas. Yo en un ratito les tengo que dar este esquema. Estuve dando una charla yo afuera en el extranjero de una ley, claro, y yo le hablé de una ley del extranjero, toda la ley de renta, y la idea, lo mismo que allá, era que uno se quede con la estructura fundamental de esto. Y eso es lo que es mi objetivo, que se queden con la estructura fundamental. Porque no podemos más, lamentablemente. Vamos a partir entonces por los contribuyentes. Derechos. Voy a sacar el texto nuevo de la ley. Bien, a ver si les puedo mostrar para que vean ustedes cómo puede ser un lado un derecho. A ver, buscar. Está muy bueno este lado.
No, me voy a poner así. Bueno, no se puede. Te dan la bienvenida. Siguiente. ¿A qué le dan la bienvenida? Lo siento. Por esto tienen que hacer parte. También, por esto tienen. Ya, esperemos un momento, se recupera. Ya. En materia de avalúo fiscal, es muy común para que ustedes sepan que el Servicio de Impuestos Internos les mande a ustedes una comunicación que diga, mire, su propiedad tenía un avalúo de 100 y ahora va a tener un avalúo de 500. Esto de acuerdo al artículo 2, 43 y 34 de la Ley de Avalúo Fiscal. Esto a raíz de una visita que se hizo en la casa. Eso es todo. O revisados los antecedentes conforme al artículo 44, 3 y 5 de la Ley de Impuestos de Avalúo Fiscal, de Impuesto Territorial, sube desde 100 a 500. Eso ocurre a cada rato en el Servicio de Impuestos Internos. Ese es el acto administrativo. Ese acto administrativo que yo lo tengo acá en mi computador, que lo tengo ahí para mostrárselo, atenta claramente contra un conjunto de derechos del contribuyente, sobre todo a saber por qué están determinando ese monto de obligación tributaria. Ese acto administrativo atenta contra un procedimiento, porque tampoco sabe cómo se tomó esa decisión. Atenta contra la legalidad finalmente, porque no sabe qué razones se utilizaron para aplicar esa norma, porque simplemente no sabe qué normas se están aplicando. Bueno, eso hoy día lo hace el Servicio de Impuestos Internos, comúnmente, sobre todo en materia de avalúo. En otras partes ya no tanto, pero en materia de avalúo lo hace. ¿Qué es lo que hace entonces la legislación? Introduce un nuevo artículo 8, 8 bis, reemplazando el anterior. Y parte con algo bien interesante, dice, sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución, constituyen derechos de los contribuyentes lo siguiente, es decir, amplía el campo de los derechos de los contribuyentes, establece los legales y los que ya están previamente establecidos en la Constitución. Y ahí establece esta lista de 18 situaciones, de 18 derechos. No me voy a meter en esto, pero simplemente decirlo alguno. Al ser informado sobre el ejercicio de sus derechos. Que se indique con precisión las razones que motivan la actuación.
que se cierre el proceso como una comunicación formal de cierre. Porque actualmente uno muchas veces es fiscalizado y uno dice ya, y estamos listos. ¿Y qué significa eso? ¿Se traduce en algún acto formal? No, significa que simplemente no requieren nada más al contribuyente. Ya se va a exigir un acto formal. Que no se vuelva a fiscalizar por lo mismo 2 o más veces. Por lo mismo. Obtener copias. Que se respete la vida privada. Bueno. Que las actuaciones del servicio no afecten el desarrollo de la actividad económica del contribuyente. Esto que va a sonar de perogrullo. El ser informado de las anotaciones que le practica el servicio. El servicio tiene una hoja de vida de los contribuyentes y tiene anotaciones que son públicas y secretas. Y muchas veces alguien no puede hacer algo por una anotación secreta. Hoy día, bajo esto, van a tener que ser todas públicas. Estamos hablando de ese tipo de derechos que no estaban y hoy día sí se reconocen, porque yo creo que la jurisprudencia ya estaba haciendo un esfuerzo importante en esto. No me gusta que se instalen, yo creo que simplemente todas estas normas son reconocimiento de derechos constitucionales que de alguna manera no estaban incorporadas en la legislación. Eso. Entonces, insisto, hoy día el proyecto que se tramita en el Congreso introduce una serie, más que introduce, reconoce un conjunto de derechos a favor de los contribuyentes, principalmente relacionados con la legalidad y el debido proceso. Ya. ¿Ok? ¿Cuáles son los deberes de los contribuyentes? ¿Cuáles son los deberes de los contribuyentes? A ver, hay deberes del contribuyente que tiene cuando nace. Cuando nace un contribuyente tiene que cumplir 3 deberes. El primer deber de todo contribuyente es tener... No me puedo salir de la... El primer deber de los contribuyentes es tener un RUT. El RUT es una identificación numérica que sirve fundamentalmente para obtener y ordenar la información de los contribuyentes. No todos los países tienen RUT. Hay algunos incluso que está prohibido, porque se considera que afecta la vida personal. Estados Unidos, Inglaterra. ¿Sí? Y siempre se está discutiendo si es así o no. Si ustedes conversan con el profesor acá, Renato Gijena, que hoy día es un asesor importante del Servicio de Impuestos Internos, él dice, hoy día ni siquiera es necesario hacer censo en este país, porque la información está a través de los RUT. Toda la información que pregunta un censo, de alguna manera se puede obtener a través del RUT. Primera cosa.
RUT, todos ustedes tienen RUT, todo el que nace en Chile tiene RUT, es igual a la cédula nacional de identificación. ¿Y quiénes deben obtener esto? Los extranjeros que se avecinan en el país y las personas jurídicas. Y las entidades que son susceptibles de producir impuestos. Después, segunda obligación, dar aviso de iniciación de actividades. Hay que comunicarle hoy día al Servicio de Impuestos Internos que uno va a iniciar actividades que pueden causar impuestos, que causan o pueden causar impuestos. Plazo para hacerlo 2 meses. Hoy día se hace, también está la reforma, que es otro aspecto de la reforma, todo se va a hacer online. Todo es por internet. Se crea una carpeta dentro del sitio web del servicio, cada contribuyente va a tener una carpeta tributaria. Y ahí uno va a tener que ir informando todas estas situaciones. Es más, si es que durante la vida del contribuyente cambian las condiciones que declaró al inicio de actividades, por ejemplo, cambió su domicilio, si es una persona jurídica cambió el número de socios o de accionistas, si es que una persona jurídica cambió el representante, etcétera. Si es que una empresa individual o una sociedad cambió el capital, si es que amplió su giro, tiene más actividad económica o menos actividad económica. Todo eso hoy día hay que comunicárselo al Servicio de Impuestos Internos por online, tipo clase acá. Eso está en la reforma. Hoy día se comunica por papelito y también, de hecho, por internet. Pero en la reforma se obliga a que eso sea exclusivamente por internet. Ya. Tercera obligación. La de inscribirse en ciertos registros especiales. La de inscribirse en ciertos registros especiales. Por ejemplo, si alguien hace una inversión externa, uno tiene que inscribirse en este registro especial. Preguntémosle a nuestro presidente, que se lo olvida muchas veces, dar estos avisos al Servicio de Impuestos Internos. Tiene que inscribirse en un registro. Luego, si es que uno es contribuyente de IVA, tiene que inscribirse en un registro especial. Si es que es distribuidor de vinos, bebida alcohólica o bebidas, también tiene que inscribirse en un registro especial, etc. No los voy a latear, pero hay varios registros especiales. Para agricultores. Esa es la primera. Cuando nace RUT, aviso de iniciación de actividades, inscripción en los registros de ley. Durante la vida del contribuyente, tiene 3 grandes obligaciones. Voy a poner otra, 4. Primera obligación, llevar contabilidad. ¿Dónde está regulada la contabilidad? En varias partes, pero primero está en el Código de Comercio. Ustedes lo tienen que haber estudiado. Ya se lo saben, yo tengo una estupenda profesora de Derecho Comercial. Así que, ¿cuánto tienen de Derecho Comercial? ¿2 años? ¿1 año y medio? 1 año y medio. 3 semestres. Uf, ya. Entonces, tienen que saber que una obligación de los comerciantes es
llevar contabilidad. Por ser comerciante, se lleva contabilidad. Y la contabilidad que tienen que llevar los comerciantes está ahí en el artículo, si no me equivoco, 25, creo, del Código de Comercio. Y ahí están los libros, el libro diario, el libro mayor, el libro inventario y balance, y el libro copiador de cartas. Ahí tienen ustedes los libros de contabilidad. Obligación comercial. El derecho tributario, que es bastante posterior al derecho comercial, se toma del derecho comercial y exige a los contribuyentes que determinen su renta con renta efectiva, que lo hagan también con una contabilidad. Una contabilidad que le pone un apellido, fidedigna. Esa contabilidad para los contribuyentes que tributen mediante renta efectiva significa que debe dar fe de lo que dice. Y me detengo acá, porque acá tenemos la lógica que todavía está en el Código de Comercio y en el Código Tributario, y la lógica que está partiendo en el Código Tributario y que con esta ley ya cambia importantemente, pero que mantiene, estamos en una etapa de transición. ¿Cuál es la lógica que está en el Código de Comercio? ¿Cuál es la lógica que está en el Código Tributario sobre la contabilidad? Es que la contabilidad se lleva en papeles. Por lo tanto, los papeles deben dar confianza. Y para que den confianza, tienen que estar timbrados, no deben estar rayados, deben estar en castellano, deben estar en pesos. Tutupen, acá mira, me estoy filmando. en peso, etcétera. Pero esa es la lógica de cómo un papel me da confianza. Cómo un papel me da confianza. Bueno, la verdad es que, claro, yo he visto contabilidades que se llevan en papel, el libro, no sé si ustedes han visto unos libros de contabilidad antiguos, así largos, que se mueven y que se van anotando a mano. Bueno, eso casi ya no existe. Primero fue reemplazado por una contabilidad que se imprimía, que se llevaba en hojas sueltas. Y las hojas sueltas uno tenía que ir a timbrarlas al Servicio de Impuesto Interno para que dieran fe. Pero eso también cada vez existe menos. Pero la lógica regulatoria del Código de Comercio y de la legislación tributaria está ahí. Y vamos a ver que la fiscalización que hizo ese impuesto interno también está pensada en que fiscalice papeles. Pero esto está cambiando, insisto, muy drásticamente y rápidamente. Entonces, de papeles estamos pasando a una contabilidad electrónica. Entonces, ahora lo que tiene que dar fe es el sistema contable y electrónico que se llama, que tiene que estar certificado previamente. Está lleno de empresas que publicitan esto en la radio. Yo que escucho mucha radio, ustedes han escuchado programas que llevan programas tributarios, contables, de facturación. Esos son los programas que hoy día se llevan para llevar la contabilidad. Que no se imprime. Entonces el sistema es el que debe dar fe. Ese sistema computacional es el que debe dar fe. Y para eso, insisto, lo que se exige son ciertas certificaciones. Y nuevamente, bueno, ¿y cómo fiscaliza el Servicio de Impuesto Interno? Porque ya no me puedo ir a pedir papeles si no existen los papeles.
acceso remoto. Acceso remoto. O sea, la posibilidad que el funcionario que está sentado en su escritorio, en su buena oficina que tiene, pueda acceder al, remotamente a ese sitio electrónico. Y así, por ejemplo, yo ayer leía un nuevo ilícito, que es aquel que entrave el acceso del Servicio de Impuesto Interno al sistema del funcionario. Primera cosa. Y segunda cosa, se inventa como medio de fiscalización una serie de sistemas computacionales de trazabilidad. Que se obligan a los contribuyentes a usarlo. Todo esto ya está, pero en la ley que se está tramitando hoy día en el Congreso se da un paso más. Se hace más fuerte. Entonces estamos pasando en un tiempo, insisto, de una contabilidad en papeles a una contabilidad electrónica. Y estamos pasando de una fiscalización de papeles a una fiscalización también electrónica. Cuéntame. Compatibiliza el ejercicio de los derechos como área privada con el ejercicio del. Ese es el punto. El secreto pasa a ser el secreto y la reserva, que ya yo no tengo muy claro la diferencia, pero me imagino que debe existir algo, pasa a ser un elemento nuevo y sustancioso de la nueva regulación tributaria. ¿No? Antiguamente el secreto tributario consistía en que no podían divulgar los antecedentes que uno ponía en las declaraciones de impuestos y en la fiscalización. Hoy día se extiende mucho más e incluso se hace extensivo a empresas que asesoran o que el Servicio de Impuesto Interno pueda contratar para hacer todos estos cambios tecnológicos. Entonces, la respuesta a esto está en el secreto. Primera respuesta. Pero la segunda respuesta es cualquier funcionario puede ingresar esos datos, por ejemplo, privados de la empresa o secretos de la empresa o privados de los contribuyentes. Ejemplo muy simple. Tarjetas de crédito. ¿Puede el Servicio de Impuesto Interno entrar a mi tarjeta de crédito y pedirme los movimientos que yo haga? Ustedes podrán decir, claro, tributariamente hoy día la mayoría de las cosas se hacen a través de una tarjeta de crédito o débito. Yo lo hago todo a través de tarjeta de crédito porque así gano puntos y tengo la esperanza en algún momento de viajar. ¿Puede el Servicio de Impuesto Interno entrar a eso? Y ustedes dirían tributariamente sí, porque más o menos sabe ahí cuánto gana la persona. Pero está mi vida ahí. Está en que yo a mediodía me tomo un café, está yo que a media tarde me tomo otro café, está en que me encantan los helados y paso comiendo helado donde puedo, que es uno de mis peores vicios que tengo. Está que cada cierto tiempo me voy de vacaciones, está en que me gusta viajar, está en que fui a tal lado, volví a tal parte, y está en otras cosas, está donde me compro ropa, está los remedios, el tipo pasta de diente que compro, está en que voy a un psicólogo y le pago con mi tarjeta de crédito, está en que fui a un psiquiatra y le pago una tarjeta de crédito. Estoy inventando. Por suerte en este momento no requiero eso, pero están todas esas cosas. Están. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? Y no tenemos una respuesta. Es difícil. Fíjese que como anécdota, está el artículo, no me acuerdo exactamente, pero es como el 88, tiene el 87 por ahí, del Código Tributario. Ese artículo permite que el Servicio de Impuesto Interno requiera información a los bancos. Y un momento dado le requirió la información de las tarjetas de crédito. Mándeme la información de la tarjeta de crédito.
Y hubo un recurso de protección de los bancos, patrocinado por Rodríguez, ¿cómo se llama? Rodríguez Gres, el nombre, ¿cómo se llama este abogado tan famoso? Que fue los que fundó, los fundadores de Patria y Libertad. ¿Eh? Bueno, Rodríguez es el apellido, Rodríguez Gres, pero no me recuerdo su nombre. Bueno, él hizo el recurso de protección y finalmente lo gana el Servicio de Impuesto Interno, por el cual hacía que los bancos tuvieran que enviar toda la información que requerían tributaria, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. Fíjense que fue tanto que después se dictó una ley regulando eso y limitando por ahora, las tarjetas de crédito solo a las tarjetas de las empresas, no a las personas. ¿Sí? No a las personas. Pero eso está ahora sí, de esa manera. Pero les cuento algo, estamos medio sonados con eso. ¿Por qué? Spotify, Netflix, Alibaba, ¿cómo se llama la cosa que compran ustedes en China? AliExpress, Amazon, etcétera, etcétera. ¿Cómo compro eso? Con tarjetas. ¿Cómo puedo fiscalizarse? ¿Cuál es el único medio de fiscalización del comercio electrónico? Es con las tarjetas. Es más, una de las reformas importantes que establece la reforma tributaria que está en el Congreso, pero ya en el IVA, es que pone a los bancos como sujetos del impuesto. Entonces, cada vez que los bancos detecten estos pagos, Seguro, AliExpress, Amazon, etc., tiene que retener el impuesto. Pero los bancos alegan, porque dicen, yo no tengo nada que ver acá, yo no vendí, yo no compré, yo soy un simple intermediador de dinero. Y me está imponiendo toda una carga tributaria, todo un riesgo tributario, todo un costo tributario por algo que yo no he participado. Bueno, entonces está toda esa discusión, pero va a ser lo que va a pasar. Va a ser lo que va a pasar en la ley, sin duda. Así que los bancos que no aleguen tanto, digamos, que simplemente que lo asuman de la mejor manera. Ya, entonces es un tema excelente. A mí me tocó una vez participar en un juicio, no acá, en otro lugar en el mundo, que era bien entretenido porque los médicos, una agencia tributaria X pidió la información a los médicos que hacían cirugía estética de sus pacientes. ¿Por qué? Porque las cirugías estéticas tienen un valor y por lo tanto quería saber quiénes habían pagado el valor de esa. Entonces les pedía la cirugía estética y el valor que habían pagado. Y los médicos se negaron. Yo estaba en la oficina de abogado que se negó. Y la razón era vida privada. Bonito caso. Nunca supe el resultado porque estuve un año trabajando y después me volví. Nunca supe ese resultado. Pero ese era el caso. ¿Ya? Ok. Entonces, lo primero, insisto, tiene que ver con la contabilidad. Y estamos en este proceso de cambio. Segunda obligación que tienen los contribuyentes. No la miremos a huevo, por favor, esto. Declaraciones informativas. Declaraciones informativas. La ley impone a los contribuyentes la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos sobre la situación propia tributaria y la situación de terceros. No solo todos los contribuyentes estamos entregando
un montón de información al Servicio de Impuestos Internos y tenemos la obligación de hacerlo. ¿Alguien es hijo de contador o haya estudiado contabilidad? Su padre o su madre en el mes de marzo, ¿existe o no existe? ¿Es un padre o una madre presente? No, es un padre o una madre ausente. ¿Por qué? Porque están haciendo declaraciones juradas. No están todavía declarando los impuestos, están informando al Servicio de Impuestos Internos. ¿De qué? De las situaciones tributarias de los contribuyentes. Fíjense que la otra vez había una estadística ahí. Teóricamente un contribuyente puede presentar, se le pueden exigir hasta más de 60 declaraciones juradas por contribuyente. El caso extremo, normalmente todos presentarán unos 4, unas 5. Y si son empresas, 20, 15. Pero son varias decenas de declaraciones juradas por contribuyente. Y antes esto se hacía en papel, hoy día se hace electrónicamente. Y esto es lo que sirve principalmente para fiscalizar. El impuesto interno lo que hace es que cruza esta información. La empresa A dice, mis proveedores más importantes son Periquito A, Periquito B y Periquito C. Y la empresa, y Periquito A dice, mi vendedor menos importante es la empresa Z. ¿Cómo? Si el otro dice que el más no calza los datos. Y empiezan a cruzar uno con otro. Y ahí se detectan las irregularidades tributarias. Él está declarando tal gasto, él está declarando tal ingreso. Tienen que ser lo mismo. Si no, no hay problema. Lo que gastan las personas también, lo que declaran las personas también, etc. Esta es la manera más importante como está. Si ustedes van a un banco a pedir un crédito, la información que representan al banco para pedir el crédito se la envía al servicio de impuestos. Si usted hace una tasación de un inmueble para pedir un crédito hipotecario en un banco, el banco tiene la obligación de enviar esa información al servicio de impuestos internos. Si ustedes hacen una mejora en la casa y van a pedir un permiso municipal, el servicio de impuestos internos envía ese permiso municipal. Si ustedes contratan a un corredor de propiedades para que maneje unos arriendos, el corredor de propiedades va a informar al servicio de impuestos internos de esos arriendos. Si ustedes van a la bolsa y compran y venden acciones, el servicio de impuestos internos, la bolsa tiene que informar todas las transacciones. Si ustedes van a hacer una compra en dólares superiores a 10.000 dólares en cualquier institución, esa institución le va a informar al servicio de impuestos internos. Etcétera. Si ustedes hacen una importación o una exportación, la aduana le va a informar al servicio de impuestos internos. Si es que ustedes reciben un honorario, la persona que les pagó el honorario va a tener que informar al servicio de impuestos internos que les pagó un honorario. Y podría seguir, y seguir, y seguir. Si ustedes tienen una inversión en el extranjero, tienen que declararla, digamos, junio de cada año. Si ustedes tienen bienes raíces, tienen que declararlo. Si ustedes hacen compraventa de bienes raíces, el notario y los conservadores van a informar. Si ustedes hacen una hipoteca, el notario y el conservador van a informar. Si es que ustedes hacen un mutuo ante un notario, el notario y el conservador van a informar. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una red de información. Y estas son obligaciones que están en nuestra legislación. Entonces, segundo deber, declaraciones informativas, que son muchas. Ahí están las normas genéricas. Donde está. Tercer deber, que ya parece más glamuroso, pero en el fondo es el efecto de los anteriores, es el de hacer declaraciones impositivas. Yo le pongo declaraciones autoliquidativas porque son declaraciones en las cuales el contribuyente determina el monto de su obligación tributaria. Son obligaciones en las cuales el contribuyente determina el monto de su obligación tributaria. Lo que hace hoy día el Servicio de Impuestos Internos muchas veces, sobre todo a las personas naturales, es que le ofrece
Dice, mira, yo te propongo una declaración de impuestos, pero es una propuesta. El que asume la responsabilidad de eso es el contribuyente. Es el contribuyente. No puedo llegar al Servicio de Impuesto Interno diciendo, oye, si ustedes se equivocaron, si yo acepté lo que ustedes me dijeron, no. El que asume la responsabilidad de esa declaración es el contribuyente. Y el último deber asociado con esto es el de pago. Es el de pago de las obligaciones tributarias. Son deberes distintos, con sanciones distintas. Ya lo estudiamos a propósito del incumplimiento. Una cosa es declarar y otra cosa es pagar. ¿Cuáles son las dos declaraciones autoliquidativas más importantes? Hay varias, pero ¿cuáles son las dos más importantes? Voy a hablar como contador. La del formulario 22, que corresponde a los impuestos anuales, principalmente el impuesto global complementario, y el impuesto de primera categoría. Y dos, el formulario 29, que corresponde a los impuestos mensuales, principalmente el IVA y el impuesto único a las remuneraciones de los trabajadores. Y los PPM y las retenciones, que ya hablamos hace algunos meses. Estos son los 4 grandes obligaciones de los contribuyentes. Bueno, durante la vida, me falta. Insisto, el nacimiento ya vimos sus 3 obligaciones, durante la vida tiene que llevar contabilidad, tiene que hacer declaraciones informativas, tiene que hacer declaraciones autoliquidativas y tiene que pagar. Oh, me faltó. Cuando el contribuyente fallece o quiere terminar, tiene la última de sus obligaciones, que es la de dar aviso de término de suyo. Dar aviso de término de suyo. Es comunicar al ente fiscal que ya no va a seguir realizando una actividad que cause o pueda causar impuestos. Tiene un plazo de 2 meses para hacerlo. Tiene un plazo de 2 meses para hacerlo. ¿Ya? Hay 2 excepciones que no es necesario hacerlo cumpliendo el requisito que establece la ley. ¿Cuáles son esas excepciones? El caso en que una empresa individual se convierta en una sociedad siempre que, requisito esencial, siempre que la nueva sociedad se haga responsable de los impuestos que adeudaba la empresa individual. Y lo mismo sucede en el caso de fusiones. Lo mismo sucede en el caso de fusiones.
En el caso de fusiones, la empresa que subsista debe hacerse responsable de los impuestos que podría haber adeudado a la empresa que es absorbida o que desaparece. Y esto, en los dos casos, debe quedar constancia en el estatuto social. Debe quedar constancia en el estatuto social. ¿Ok? Eso. Esos son los 4 deberes del contribuyente. ¿Sí? Y entonces, Sí. como lo que nos podría dar como no, cuando vamos a la empresa y no. Sí, si no se da aviso de término de giro, y muchas veces los contribuyentes no dan aviso de término de giro intencionalmente. ¿Por qué? Porque si es que se da un aviso de término de giro, es el último momento que tiene el ente fiscal para fiscalizar al contribuyente. Entonces, al dar aviso de término de giro, estoy provocando una fiscalización. Y una fiscalización, además, importante. No una mera mirada por encima de los papelitos. Entonces, no les gusta el aviso de término de giro y lo que hacen es que hacen declaraciones sin movimiento. Mes a mes presentan declaraciones de impuestos que dicen sin movimiento, sin movimiento, sin movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hizo la ley y que lo mejora un poco en la reforma nueva? ¿Qué es lo que hizo la reforma de la presidenta Bachelet? Lo que hizo fue que le autorizó al Servicio de Impuesto Interno para hacer 2 tipos de términos de giro administrativo. Uno es aquel en que se trata de un contribuyente que no ha tenido movimiento y que no ha generado riqueza. Por lo tanto, sin siquiera notificarle al contribuyente, hace término de giro administrativo. Punto. Se acabó. Y hay una página en el Servicio de Impuesto Interno, más que una página, una resolución, donde hay miles de empresas con término de giro administrativo. Miles. 2. Si es que se trata de un caso más complejo, el Servicio de Impuesto Interno tiene que citar a ese contribuyente. Porque normalmente ese término de giro va a significar que se devengan impuestos. Entonces tiene esas 2 posibilidades, esas 2 herramientas. ¿Ok? Pero yo se les debería explicar todo esto, digamos, pero no se puede. Ya, entonces derechos y deberes. Veamos ahora el otro lado del fisco. El fisco está el Servicio de Impuesto Interno que tiene que fiscalizar. Y en la fiscalización hay que entender 3 cosas. 3 cosas. Uno, que está sometida a reglas. Y como tal se trata de un procedimiento. Como tal se trata de un procedimiento. Que tiene su inicio, tiene su término y tiene una serie de sucesión de actos que deben darse. ¿Ya? Y como tal hay plazos y formalidades que teóricamente deben realizarse. La verdad es que eso está muy mal regulado en el Código Tributario actual. ¿Qué es lo que intenta hacer la reforma? Regular los procedimientos de fiscalización. Decir, por lo menos cuando terminan, decir cuando terminan y qué es lo que pasa cuando terminan. Primera cosa. Segunda cuestión.
La facultad de fiscalizar el Servicio de Impuesto Interno está sometido a plazos, y el plazo más importante es el de prescripción. Está sometido a plazos y el plazo más importante es el de prescripción. No solo los plazos de prescripción. ¿Se acuerdan cuando veíamos la acción de prescripción y decíamos, ojo, la acción de fiscalización la dividimos en dos? Una que tiene que ver con la fiscalización propiamente tal y otra que tiene que ver con la emisión de un acto administrativo liquidatorio. Bueno, nos estamos refiriendo justamente a lo primero. La posibilidad de fiscalizar, de realizar actos destinados a fiscalizar al contribuyente está limitado por los plazos de fiscalización, por los plazos de prescripción. 3 o 6 años. Y lo tercero y básico es el principio de legalidad. Que ahora queda mucho mejor plasmado en este artículo 8 bis que se está introduciendo. Por ejemplo, tiene derecho al contribuyente que se le diga, te estamos fiscalizando. Te estoy fiscalizando tal impuesto. Te estamos fiscalizando tal impuesto de tal año, de tal época. Esos derechos que no estaban, hoy día se están incorporando. Entonces, insisto, cuando hablamos de fiscalización, recordar que se trata de un procedimiento, recordar que está sujeto a los plazos de prescripción y recordar que está sujeto a la legalidad. Las cosas se hacen, primero, se hacen si es que la ley autoriza el Servicio de Impuesto Interno y se hacen dentro de las competencias y se hacen en la forma prescrita por la ley. Artículo 7. Si alguien no se aprende el artículo 7 en esta escuela, yo creo que no podría pasar ningún ramo. De memoria. Ninguno. Ni inglés. Yo echaría hasta de inglés, lo repito. ¿Cuáles son los instrumentos de fiscalización que tiene el Servicio de Impuesto Interno? Dos grupos. Uno, los directos, que son los que ellos ejercen. Y dos, los indirectos. Los indirectos tienen que ver con que terceros actúan ya sea entregando la información tributaria, como decíamos antes, o fiscalizando que estén cumplidos ciertos impuestos. Ya sea entregando información o fiscalizando que estén cumplidos ciertos impuestos. Los notarios y los conservadores fiscalizan que estén cumplidos ciertos impuestos. Y si es que no están cumplidos esos impuestos, no autorizan el acto o contrato que se trata. Entonces tenemos este primer mecanismo de fiscalización genérico. Y después tenemos un segundo mecanismo de fiscalización que son los que ejerce el Servicio de Impuestos Internos. Los que hacen. ¿Cuáles son estos últimos? Ahí está. Revisión y examen de declaraciones. Revisión y examen del libro de documentos contables, que ahora se está cambiando por la idea de examen de la contabilidad electrónica, qué sé yo.
requerir distintos tipos de declaraciones que se piden al contribuyente sobre hechos propios de terceros, declaraciones juradas. Generalmente esto tiene relación con la investigación de un delito tributario. Confección y modificación de inventario, revisión de cuentas corrientes y la citación. Todo lo anterior tiene que ver con ver cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos de los contribuyentes, o por qué rebajó algo, por qué consideró tal cosa, etc. Lo último, la citación, que tiene un asterisco, viene a ser como la última etapa del proceso de fiscalización. La citación viene a ser como la última etapa del proceso de fiscalización. ¿Qué pasó antes de la citación? El Servicio de Impuestos Internos de alguna manera determinó que el contribuyente, a su juicio, no había declarado correctamente los impuestos. La citación parte con un cierto convencimiento, más fuerte o más débil, pero parte con un convencimiento. El contribuyente no declaró correctamente su impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace el Servicio de Impuestos Internos? Llama al contribuyente. Lo notifica y le informa: señor contribuyente, yo creo que usted no declaró correctamente sus impuestos. Y le da un mes para concurrir, prorrogable hasta por otro mes. Le da un mes para concurrir, prorrogable hasta por otro mes. ¿Para qué? Realice la conducta que estime pertinente. Y la conducta que estime pertinente va a ser desde reconocer que no cumplió correctamente su deber tributario, y por lo tanto presentar una declaración, modificar la declaración que había establecido, etc. O mejor dicho, o intentar aclarar que sí estaba correctamente cumplida su obligación tributaria. Y ahí el contribuyente podrá convencer o no al ente fiscal, y resultado de esto, si es que se llega a un acuerdo, ya sea porque rectifica el contribuyente, o ya sea porque aclara los hechos, se tiene por terminado el proceso de fiscalización. Al otro lado, si es que no concurre, no rectifica y no aclara, el Servicio de Impuestos Internos, ¿qué es lo que hace? Emite un acto administrativo. Emite un acto administrativo por el cual recalcula los impuestos de este contribuyente. En base a sus propios antecedentes. ¿El mes es para concluir la situación o para responder? Es lo mismo, porque uno responde por escrito. Todo esto se hace por escrito. Y uno tiene un mes para responder y puede pedir una prórroga de hasta otro mes. Hasta otro mes. ¿Ya?
Esto en el derecho alemán se llama última entrevista, porque o aclaramos las cosas en este momento, o si no pasamos a una etapa donde el ente fiscal va a intentar que se declare un crédito a su favor. Es el último momento, la última entrevista o última etapa del proceso de fiscalización. ¿Entiende? Sí. Ya, eso está en el artículo 63 y por favor léalo. Eso en cuanto a la fiscalización. Ahora, entonces, vimos en la fiscalización tres cosas. De alguna manera, los principios, acuérdense que se trata de un procedimiento, está sujeto a los plazos de prescripción y al principio de legalidad. Primera cosa. Segunda cosa, vimos que existen medios directos y medios indirectos. Eso. Ahora, el Servicio de Impuesto Interno además aplica las normas tributarias. Aplica las normas tributarias. ¿Y cómo aplica las normas tributarias? Emitiendo actos administrativos. Y principalmente en materia tributaria son tres, o cuatro, vamos a poner generoso. Primer acto administrativo, la liquidación. Artículo 24 del Código Tributario. El Servicio de Impuestos Interno va a fiscalizar que el contribuyente cumpla correctamente su obligación tributaria. Y si es que descubre que no la cumple, ¿qué es lo que hace? Determina un nuevo cálculo del impuesto. Y eso es la liquidación, es un cálculo del impuesto. Se puede hablar incluso de recálculo del impuesto, porque ya el contribuyente muchas veces lo determinó, y lo que hace el Servicio de Impuestos Internos es recalcular, es volver a determinar cuál es el impuesto. Y esto se trata de un acto administrativo que tiene que cumplir con todas las formalidades del acto administrativo. Y para que tenga eficacia tiene que ser notificado al contribuyente. Frente a este acto administrativo que puede hacer el contribuyente, reclamar. Y tiene dos posibles reclamos. Uno, la reposición administrativa, plazo 30 días, y que tiene el efecto de suspender el plazo para interponer los reclamos judiciales. La reposición administrativa, plazo 30 días, y que tiene la facultad de suspender los plazos judiciales. Y dos, reclamar ante un tribunal. Plazo 90 días. Entonces, lo primero que hace la administración es liquidar, ¿no? Calcular. Bueno, el otro acto administrativo, y le dije que eran 4, es el de girar. El giro no es otra cosa que una orden de pago. Orden de pago. Acá el Servicio de Impuesto Interno le está diciendo al contribuyente pague.
Los giros se emiten en dos ocasiones. Uno, en situaciones muy especiales, está escrito en el artículo 24, que están contados, son 5 casos, o 6 casos si le agregamos los del 64 y los 27. Hay como 6 casos, 7 casos de giro directo. Y la regla general de los giros es que se emiten determinado el proceso, más que terminado, una vez que la liquidación ha quedado firme o se presume como cierta. Lo que se produce, ya lo vimos en su oportunidad, a raíz del cobro, lo que se produce porque el contribuyente no reclamó contra la liquidación, lo que se produce porque el contribuyente voluntariamente pidió el giro, o lo que se produce porque hay una sentencia definitiva de primera instancia que dice que el contribuyente adeuda. Bien. Insisto, esto es una orden de pago. Orden de pago. Acá, no es que me están diciendo, tú a lo mejor debes. No, acá te están diciendo, ingresa este dinero en arcas fiscales porque tú debes. Es tan importante este concepto que esta orden de pago, ¿qué es lo que se hace materialmente? Normalmente la emite el Servicio de Impuestos Internos. Casi en un 98% de los casos la emite el Servicio de Impuestos Internos. ¿Y qué es lo que hace el Servicio de Impuestos Internos con esa orden? La manda a tesorería. ¿Para qué? Para que con esa información inicie los juicios de cobro. Es el antecedente del juicio de cobro. Yep. Cuarto acto administrativo que aplica la legislación tributaria, las resoluciones. Impuestos internos, tenemos... Perdón, tercero, resoluciones. El Servicio de Impuestos Internos puede emitir resoluciones que se traducen en la aplicación de la normativa tributaria a casos genéricos. Ahí está la diferencia con la liquidación y el giro que afectan a determinados contribuyentes. Las resoluciones normalmente afectan a un conjunto de personas, pero ojo que también pueden afectar a un contribuyente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con reclamos de avalúo son resoluciones. ¿Ya? También se trata de un acto administrativo y también es reclamable. El giro también es un acto administrativo y también es reclamable. Y, por último, están las actas de denuncia. Jus puniendi. Si el Servicio de Impuestos Internos detecta una infracción tributaria, levanta un acta de denuncia. No un delito tributario, una infracción tributaria. Levanta un acta de denuncia. Y ahí el contribuyente o se allana, o reclama, o se acoge a un sistema especial que tiene el Servicio de Impuestos Internos para la aplicación de sanciones. Ya. Eso. Aplicación del derecho, entonces, liquidación, giro, resolución, actas de denuncia.
estos dos, ¿cómo se vincula el Servicio de Impuesto Interno con los contribuyentes? A través de las notificaciones. ¿Cómo son por ahora las notificaciones? En papelitos, por cédula, carta certificada personal. Pero cada vez se está introduciendo con mayor fuerza, y son muy tramposos acá el Servicio de Impuesto Interno, las notificaciones por correo electrónico. Hoy día si uno va a hacer un trámite al Servicio de Impuesto Interno lo ofrecen. ¿Y por qué no acepta que este trámite se lo notifiquemos por correo electrónico? Si usted hace esto, está aceptando que todas las notificaciones se le hagan por correo electrónico. Esa es una forma de notificación completamente nueva que se introdujo en el 2014 y que esta reforma también la trata de hacerla más efectiva. Y la segunda notificación, que es un poco más compleja, es la colocación de la información en la carpeta o en el expediente tributario del contribuyente en Internet. Que eso es residual, pero ya está establecido. Acá no hay una comunicación directa, sino que pone la información en el expediente tributario del contribuyente. ¿Estamos? Juicio tributario, la sopa mejor vida. O sea, ojalá mírenlo, pero el juicio tributario es bastante simple, lo que se les pide, pero está lo que es el reclamo, lo que son la etapa de discusión, la prueba y los recursos. Y no hay mucho más. Es simple. Sí, acá está. Esto, materia reclamable, etapa de discusión, ahí está mal el plazo, el recurso de reposición fue modificado recientemente, el año pasado. Ya no son 15 días, sino que son 30 días. Eso está completamente bien. Prueba, sentencia y notificaciones, recursos. Eso es todo. No hay más. No hay más. Igual, así como que Cosas muy genéricas. O sea, por ejemplo, lo que me interesa que se aprendan bien es el recurso, los plazos de los reclamos, la reposición, artículo 123, nuevo. ¿Qué es lo que me interesa que sea? Muy sencillo. Sí, 129. 129. ¿Qué es lo que me interesa que se aprendan? Lo que me interesa que se aprendan es que frente a la notificación de los actos administrativos el contribuyente puede reponer administrativamente. 2, puede reclamar. Y que el reclamo procede frente a determinados actos administrativos. Que la prueba está regulada en el artículo 132 y que las notificaciones están reguladas en el artículo 131, no me acuerdo si bis, y que procede apelación. ¿Cuál es el plazo de la apelación? Eso es lo que me interesa. De verdad, en una hora se lo deberían aprender, pero sin ningún problema. ¿Ya? Estamos hablando de girar. Una de las Sí. dijo que los giros se pueden emitir en dos ocasiones. Sí, en dos tipos de casos. 24, Sí. ¿Cuál era el otro? Es que están los dos en el mismo artículo. Ah, están los dos en el mismo. Sí,
Pero la diferencia son uno que es caso específico, que son situaciones en que la ley quiere que se actúe con mucha celeridad. Te pongo un caso, por ejemplo, un contribuyente en quiebra, que ya no se llama en quiebra, en recurso, ¿cómo se llama ahora? Bueno, ¿cómo? Bueno, ¿qué te quiebra? No me compliquen la vida con estos cambios. Si un contribuyente haya cesado en pago, se haya declarado su quiebra, el Servicio de Impuesto Interno no necesita liquidarlo. Puede emitir un giro inmediatamente para iniciar el proceso de cobro. Otro caso así muy rápido es a que un contribuyente le detecten que en su contabilidad tenía impuestos de retención y recargo que no había declarado. Entonces ahí el Servicio de Impuesto Interno tiene, o la ley dice, acá hay que actuar rápidamente y hay que girar inmediatamente. Podrá reclamar el contribuyente, pero hay que comenzar el juicio ejecutivo para cobrar, para que el fisco tenga las creencias que en justicia le corresponde. Entonces, son situaciones muy específicas donde puede girar. Lo normal es que gira después de una liquidación. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. 15 minutos de recreo y volvemos con el IVA. Diga. Tony. Sí, ahora sí. Las pruebas las tengo corregidas hace más... Miren, no he puesto las notas, pero las ando incluso trayendo hoy. Pero las tengo corregidas hace más de 2 semanas. Pero yo, como soy un poco reglista en algunas cosas, yo decía, mientras no esté acá, no voy a subir las notas. Pero ya estoy acá. Así que hoy día en la tarde las van a tener. Es que no, porque no he puesto las notas, entonces... Están todas con su puntaje, con todas las cosas ahí, digamos, pero no he puesto las notas. Entonces mientras no te ponga las notas, prefiero... Tengo que sumar. Es lo que me queda hacer. En todo caso, a ver, mi impresión, pero en general, las pruebas alternativas en general estuvieron buenas y las pruebas de desarrollo estuvieron potables. Sí, de hecho en las pruebas alternativas hay gente que sacó todas buenas. ¿Sí? ¿Qué? ¿Vale? Es que no he puesto las notas. No he puesto las, no sé la nota que la prueba es voluntaria, ¿verdad? Pero tú te que no. Si alguien se sacó como un toque en la prueba y tendría que dar esa... El 4 para presentarse, sí. Entonces sube el... No, porque si no, lo más seguro que vengan a clase. Una clase más. El jueves, a mí me gustaría hacer el jueves, pero todo el mundo me ha dicho que el jueves parece que... ¿Qué pasa el jueves? Mañana. Bien. Si no está, es un esquema que le puede pasar en el restaurante, así que no se desespere. No es tan difícil. La prueba del lunes, yo le voy a decir lo que le voy a preguntar. O sea, por ejemplo, IVA, vamos a ver ahora IVA, en este ratito. Perdón, voy a hablar para el público. Vamos a ver IVA. Entonces vamos a ver casos genéricos. Y muchos casos van a ser, dígame, ¿esto está grabado con IVA o no está grabado con IVA? Esa va a ser una pregunta que tengo como 3 o 4, porque además como es online, eso va a ser una pregunta. La prescripción, no sé si la alcanzamos a examinar en la prueba, creo que no. ¿Entró prescripción? No. Entonces tengo que preguntarle prescripción. También, ponerle casos y que me respondan sí o no. Y algo de renta, muy, muy poco. Pero no va a ser una prueba difícil. Es de aplicación más que de otra cosa. ¿La nota de esa prueba se va a remediar con la nota o...? Sí, va a ser un 50 y 50. Antes era esta valía un 60, 40, pero vamos a hacer un 50 y 50. 50 y 50.
Entonces tienes que dar la segunda prueba. Claro, pero entonces, ¿esta va a ser la materia verdad? No lo de la primera prueba. No, a ti te pido la segunda prueba. Y es solo esta materia, no lo que entró en la primera prueba. No, es desde que terminó la primera prueba hasta ahora. Y en el examen, para el examen tendrás que estudiar la segunda prueba. ¿Desde la clase de hoy día, dice usted? No. Es que creo que la prueba fue lo último. No, porque prescripción no vino. No entró. Ya. Desde la última clase con esta. Sí, a lo mejor meto el pago, pero es un cachito. No es toda la materia. Ahora, yo entiendo que cuando yo hablo de hecho imponible, yo entiendo que uno tiene que saber lo que es el hecho imponible porque ya lo vieron. Cuando yo hablo de exención, también entiendo que está la exención. Ahora, como online, ustedes pueden tener todos los materiales arriba, por eso tiene que ser más bien aplicativa. Digamos. Puedo controlar eso. No, sí, posibilidades hoy día, ustedes entenderán que, o sea, esto ya es muy complejo, súper complejo. Si la prueba impone a quien totalmente la misma prueba en la primera prueba, Sí. En los riesgos, sí. Sí. Acá hay un riesgo. Claro, como todo en la vida. ¿Estamos? Ya, 15 minutos y volvemos. No lo tengo definido. Eso lo podemos conversar con ustedes. Lo podemos hacer en la tarde o en la mañana o en la noche, si quieren, me da lo mismo. Profe, Con la teleserie. Con la teleserie. Me gritan ahí, pero no, pues son muchos. A distancia no respondo. ¿Me Sí, con la transmisión andando? Sí, voy a dejar la transmisión andando y si es que alguien, los de acá tienen preguntas, que sus compañeros sean portavoces de su inquietud. Usted la del otro curso, pero tú has podido conseguir la diapositiva y todas esas cosas. No, ahora se la está viendo aquí, pero no sé, o sea, porque si la prueba así por aula, no sé cómo. Bueno, me meteré en las dos aulas. No soy 100 euros. O sea, el que tengo, pero me aparece si no está asociado a la Melissa. Ya, me lo asocio. Ya. Te incorporo en esa aula. ¿Ya? Ya. Ya, entonces 15 minutos vamos a tomar un café.